Un cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación, revisaremos la temática monomios y polinomios como parte de la revisión de presaberes del curso Cálculo Diferencial. Quien les habla, el ingeniero Juan Gabriel Cabrera Ortiz. Un monomio es una expresión algebraica en la que se utilizan exponentes naturales de variables literales que constan de un solo término. Si hubiera una suma o una resta, sería un binomio. Las únicas operaciones que aparecen entre letras son el producto y la potencia de exponentes naturales. Se denomina polinomio a la suma de varios monomios. Un monomio es una clase de polinomio que posee un único término, es decir, monomio cuando está el término solo o cuando lo analizamos independientemente. En general, cuando se suman o se restan varios monomios, lo denominaremos polinomio. Un ejemplo de monomio: 5x a la 4, y a la 6. Aquí tenemos un monomio de dos variables con un coeficiente 5. ¿Sí? Y un grado que ya vamos a aprender a calcular. El siguiente es menos x. Digamos que el coeficiente aquí es 1, la variable es solo una, es x, y está en negativo. 5 también puede ser analizado o adscrito como monomio. También 5y a la 8, w a la 12, donde y y w seguramente son variables. Elementos de un monomio. Para el ejemplo vamos a analizar 5x a la 3. Decimos que es de coeficiente 5, ¿sí? El coeficiente es el número que siempre va a acompañar a la parte literal. La x todavía para el análisis no la vamos a denominar variable, sin embargo en cálculo las letras van a tomar funciones de variable. Para el análisis del monomio como tal la vamos a llamar parte literal. Grado 3, ¿por qué? Porque es el grado de exponente en el que está planteado el monomio. Grado de un monomio. El grado absoluto de un monomio es igual a la suma de los exponentes de las variables que lo componen. Como podemos ver aquí, x al cubo y al cuadrado es un monomio de dos variables, pero las dos están en distinto grado. La primera está en grado 3 y la segunda grado 2. Luego el grado absoluto de este monomio va a ser 5. ¿Por qué? Porque 3 más 2 es 5. Yéndonos a la definición del grado absoluto de un monomio. Sumamos los exponentes de las variables que lo componen. Si nos encontramos a x sola y lo analizamos como monomio, vamos a decir que tiene un grado 1. Los monomios y polinomios también se pueden restar, multiplicar y dividir. A continuación vamos a empezar con la suma y resta de monomios, la cual nos plantea que solo se pueden sumar y restar monomios semejantes. ¿Qué son monomios semejantes? Son monomios cuya parte literal y cuyo grado en cada parte literal es igual al otro término. Es decir, si aquí tenemos x al cuadrado, y al cubo, este monomio o este tipo de monomios solo se podrá sumar o restar con otro que tenga x al cuadrado, y al cubo. Si tuviera un grado o una parte literal distinta, algebraicamente no se podrían operar en función de suma y resta. Por ende, tenemos 4x al cuadrado y al cubo más 3x al cuadrado y al cubo menos 2x al cuadrado y al cubo. Como son términos semejantes, procedemos a sumarlos algebraicamente, que quiere decir sumarlos y o restarlos de acuerdo a lo que nos están indicando sus cocientes. 4 más 3 es 7, menos 2 es 5x y al cubo. El término semejante se conserva y se puede, digamos que, operar entre sí. En el siguiente ejemplo tenemos 2x al cuadrado menos 10x al cuadrado más 11x al cuadrado. ¿Sí? También tenemos términos semejantes, luego los podemos operar entre sí en función de sumas y restas. 2x al cuadrado menos 10x al cuadrado nos daría menos 8x al cuadrado. Sin embargo, si le sumamos 11x al cuadrado positivo, nos va a dar 3x al cuadrado. En el producto de monomios la cosa cambia un poco que en la suma y resta. ¿Por qué? Porque los monomios en producto sí se pueden multiplicar con términos que no son semejantes. Por ejemplo, 6x producto de menos 4y al cubo. Simplemente multiplicamos los cocientes y multiplicando los signos. Más 6x más 6 por menos 4 va a ser igual a menos 24 por ley de signos. ¿Sí? X entra a ser parte del nuevo monomio y y al cubo también.
El producto de estos dos va a dar menos 24xy al cubo. También podemos hacerlo entre monomios semejantes o entre monomios semejantes en su parte literal, como es este ejemplo. Multiplicamos los cocientes, más 3 por menos 2 va a ser igual a menos 6. Y x por x al cubo son dos exponentes de la misma base, luego sumamos sus exponentes por norma de potenciación en el producto de dos exponentes y nos va a dar x a la 4, menos 6x a la 4. Aquí tenemos productos de dos monomios no semejantes, pero semejantes en su parte literal. Luego se pueden aplicar reglas de potenciación en el producto de cada parte literal. Lo mismo, tomamos sus cocientes, 5 por menos 3 da menos 15. A al cuadrado por A va a dar A al cubo y B al cuadrado por B va a dar B al cubo. El producto de estos dos va a ser igual a menos 15 A al cubo B al cubo. Para los cocientes de monomios o la división de monomios vamos a tener en cuenta simplemente dividir lo que es semejante, tanto sus cocientes como sus partes literales. En el numerador, en este ejemplo de cociente, tenemos a 7x al cuadrado y en el denominador tenemos a 2xy. Simplemente procedemos a dividir entre términos semejantes aplicando correctamente las reglas de la potenciación. 7 sobre 2 aritméticamente pues es 7 medios. X al cuadrado sobre x, recuerden que es como tener x al cuadrado por x a la menos 1. En este caso a la menos 1 porque el grado de x en el denominador es 1. Lo que haría es restarle un grado a x al cuadrado. X al cuadrado menos un grado, o sea menos 1 da x a la 1. Luego da x sola. Otros también lo analizan como que se puede cancelar esta x con una de las x de x al cuadrado. Y también es válido el análisis. Va a pasar lo mismo con las y. Y a la 1 sobre y a la 1 va a dar y a la 0. ¿Sí? Si aplicamos reglas de potenciación o si procedemos a cancelar las y cuando estamos en términos de cocientes. Entonces y a la 0, recuerden que todo elemento elevado a la 0 es 1. Luego se procede a cancelar las y y quedan 7 medios de x. Ahora, acá tenemos un monomio un poco más complejo, pero aplicamos las mismas reglas. Simplemente dividimos con términos semejantes. Tenemos 20a a la 5b a la 4z sobre 4a al cubo b a la 2. ¿Sí? Procedemos a aplicar la división de los cocientes. 20 sobre 4 es igual a 5. ¿Sí? A a la 5 sobre a al cubo. Procedemos a restarle este 3 al 5 porque en cocientes por reglas de la potenciación se resta ese orden, lo que nos daría a al cuadrado. Lo mismo va a pasar con b, que es término semejante en el cociente que se está planteando. 2 menos 4 va a dar 2, luego va a dar b a la 2. Z no tiene término semejante, luego z se va a dejar aquí, pero hace parte del resultado final del cociente del monomio. El resultado final es 5a al cuadrado b al cuadrado z. Debemos tener en cuenta todas estas reglas, dado que de aquí se derivan muchos errores algebraicos y matemáticos en la resolución de los métodos de cálculo que vamos a ver en el curso. Las referencias bibliográficas que se usaron para la producción del contenido. Muchas gracias, apreciados estudiantes.